los apóstoles de Cristo y los misioneros a lo largo de la historia de la Iglesia han sufrido persecuciones, ataques, golpizas y hasta la muerte. Pero todos han sufrido por Cristo y lo han hecho con gozo. Ninguno de ellos se ha arrepentido de haber sufrido por Cristo. En los primeros siglos de la Iglesia cristiana, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, muchos fueron perseguidos. En los tiempos del comienzo de la Iglesia, muchos fueron arrojados al foso de los leones. No renegaban, se entregaban con gusto a la muerte y al sufrimiento por la causa de Cristo. Soy Luis Carballosa. Hechos 16 del 25 al 34 nos relata cómo Pablo y Silas sufrieron por el Señor. Bueno, todo el capítulo, la segunda parte del capítulo 16 habla de ese sufrimiento. Versículo 19 dice: Pablo y Silas fueron llevados a las autoridades, fueron echados en la cárcel. Y en el capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo y Silas, a pesar de haber sido golpeados y maltratados, cantaban himnos a Dios. Esos himnos eran salmos a los que se les había puesto música, y Pablo y Silas cantaban con gozo esos salmos y quizá algún otro himno compuesto por algún creyente en aquellos días. Añade el texto: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios intervino de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios obró un gran milagro en aquella noche. Añade el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. La reacción normal de un inconverso. Este inconverso, este soldado, este carcelero, evidentemente tomaba su trabajo con mucha responsabilidad, y pensando que los presos se habían escapado, quiso quitarse la vida. Pensando que los presos se habían huido, dice el texto al final del versículo 27. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ninguno de los presos se había escapado. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Qué tremenda pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Observad, Pablo no le respondió, Pablo y Silas no respondieron a aquel hombre diciéndole, sé religioso o da limosnas, haz bien a los demás. Todas esas cosas son buenas. Pórtate bien, sé buen padre, sé buen esposo, sé buen vecino. Ninguna de esas cosas, a pesar de ser buenas, fueron las que Pablo y Silas contestaron a aquel hombre. Versículo 31 nos dice claramente cuál fue la respuesta que Pablo y Silas dieron al carcelero. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querido escuchante, esa es la única respuesta válida. Si quieres ser salvo, si quieres recibir el perdón de tus pecados, si quieres entrar en el cielo, en la casa de Dios celestial, en la gloria, pon tu fe y tu confianza en Cristo. Esa fue la respuesta de Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso podía incluir familiares y también empleados. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Qué tremendo! Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo de verdad, hay un cambio completo, total, radical en la vida de esa persona. Querido escuchante, pon tu fe y tu confianza en Cristo. Él es el único Salvador. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahí donde estás, si no lo has hecho todavía, confía en Cristo, recíbele en tu vida como Salvador personal. Él limpiará todos tus pecados e inscribirá tu nombre en el libro de la vida y recibirás el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo, no es un premio, es un regalo para todo aquel que pone su fe en Cristo. Quiera Dios que lo hagas ahora mismo, que a Él sea la gloria y la honra, ahora y por siempre.